Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Yo también estoy sorprendido de un buen número de hermanos aquí presentes. Y toca a su servidor esta segunda parte del culto de adoración. Voy a hablar de María. María en la Biblia. ¿Cuál María? Porque hay muchas Marías. Voy a hablar de María, la madre de Jesús. Pero vamos a verla como la enseñan las Sagradas Escrituras y compararla a los ritos y dogmas que la Iglesia Católica nos ha enseñado. Con todo respeto, desde luego, sin intención de criticar ni de juzgar a nadie en lo personalidad, en la persona, sin intención de herir sentimientos o de lastimar su preciosa alma, apelo a su conciencia, apelo a su razonamiento, apelo a su fe, a su inteligencia, a su sabiduría, motivándolo a la búsqueda, sí, a la búsqueda de la verdad, escudriñando las Escrituras, estudiando la historia, indagando sin prejuicios, sin malas intenciones concebidas, buscando agradar a Dios y obtener la vida eterna que tanto deseamos. Tomemos el ejemplo de los hermanos de Berea. Cuando Pablo y Silas predicaban el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entraban en las sinagogas de los judíos. Las Escrituras dicen que cuando llegaron a Berea, estos hermanos recibieron la palabra con toda solicitud. Pero, énfasis mío, escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si los hermanos de Berea escudriñaban las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así, ¿por qué no lo hace usted, estimado hermano o estimado amigo que nos escuchas? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no investiga? ¿Por qué no se pone a estudiar, a escudriñar lo que nos están enseñando o lo que le han enseñado a usted? Si es verdad o es mentira. Los hermanos de Berea es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, haremos lo mismo. Estudiemos la historia, estudiemos las Escrituras. Si lo que se nos está enseñando es verdad o es mentira. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas creencias? ¿Por qué unas difieren unas de otras? ¿Por qué no creemos lo mismo? Alguien está enseñando la verdad y alguien está enseñando la mentira. No tenga miedo. Sea valiente. Sea honesto para con usted. Sea honesto para con su prójimo y sea honesto para con Dios. Voy a entrar a un tema que ha sido causa de no pocos conflictos dentro de familias y dentro de religiones y casi en toda la humanidad. Me refiero a María, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Dijo Cristo en una ocasión: fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué? Si ya se ha encendido. ¿Quién fue María? ¿Quién es María? Tiempo presente. ¿Cómo se presenta María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, en las Escrituras? ¿Aceptaremos la evidencia bíblica o aceptaremos el cuadro pintado por teologías humanas y imaginaciones religiosas? Vamos a verla, hermanos y amigos, tal como está en la Biblia y principalmente en el Nuevo Testamento. Con María o con la Virgen María hay que tener mucho cuidado.
Hay que tener ciertas precauciones, porque con María hay muchas creencias que están fuera de la Biblia y un gran número de ideas equivocadas. Las descripciones de María dadas en el Nuevo Testamento se distinguen enormemente de la María que la Iglesia Católica la presenta. Vamos al testimonio, vamos a la luz, vamos a las Sagradas Escrituras. La revelación divina no ha escogido más bien pasar por alto el nacimiento y la muerte de María, la madre de Jesús. La Biblia no dice nada al respecto. Lo poco que de ella es registrado se aprende en conexión con la vida de Cristo. En las pocas escenas que aparece María es en el ministerio de Cristo, donde cualquier madre ocupa el lugar de otra madre para su hijo. En la Biblia, a María a veces se le llama la madre de Jesús. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, la llamó la madre de mi Señor. También se le llama bendita tú entre las mujeres. Otros pasajes de la Biblia dicen María tu mujer y muy favorecida, etcétera. Pero ¿cómo fue María en la Biblia? Vuelvo a preguntar. Fue amada, respetada, bienaventurada, escogida, sí, pero nunca fue adorada. La Iglesia Católica dice que nosotros los cristianos, la Iglesia de Cristo, los evangélicos, la mayoría de los protestantes y otros grupos religiosos, dice la Iglesia Católica que nosotros no creemos en María, lo cual es una gran mentira. Es una falsa representación que se tiene contra nosotros los cristianos. Claro que creemos en María, claro, y no solamente creemos en María, sino también la respetamos y la amamos. ¿Cómo no amar y respetar a la madre de nuestro Señor Jesucristo? El apóstol Juan nos enseña, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si amamos a Dios, hermanos, hemos de amar también a todos nuestros hermanos, como también a María, por ser la elegida, por traer a Jesús a este mundo. Por algo fue elegida, por sus virtudes, por sus cualidades, sin duda alguna. De María, hermanos, podemos decir que es la mujer más importante de la Biblia. Algunos dirán, no es María la mujer más importante de la Biblia. Es Eva. Bueno, Eva es importante porque fue la primera mujer. Pero no se nos olvide, hermanos, que Eva introdujo, el fruto de Eva introdujo al pecado. Pero ahora, el fruto de María nos quita de todo pecado. Y yo me atrevo a decir así, que María puede ser la mujer más importante de la Biblia. La mariolatría fue desarrollada definitivamente más o menos allá por el siglo IV. No hay fecha exacta. Su origen es oscuro. Los apóstoles no hicieron mención de ningún culto de adoración a ella. Tampoco los autores cristianos que siguieron a los apóstoles, como Clemente de Alejandría, de Roma, Ignacio, Policarpo y otros, no dijeron nada acerca de la llamada adoración a la Virgen María. Sin embargo, la Madre de Jesús, tiempo después, fue transformada en la Madre de Dios, la Reina de los cielos y la abogada de los pecadores ante el trono de Dios.
Nosotros creemos en María y la tenemos como la describe la Biblia. Bendita tú entre todas las mujeres, respetada, elegida, amada, bienaventurada, pero nunca adorada. Adoramos a Dios. En una conversación que tuvo Cristo en el monte de la tentación con el diablo, le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el apóstol Juan, cuando recibió la revelación de nuestro Señor Jesucristo en la isla de Patmos, dice que se inclinó a adorar al ángel que hablaba con él. Y el ángel le dice: mira, párate, detente, no lo hagas. Yo también soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y le dice el ángel: adora a Dios. Amén. Y Cristo, hablando con una mujer de Samaria en el pozo de agua de Jacob, dice: mujer, mira, fíjate bien, viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren a Él, a Dios, al Padre, no a María. Una vez el apóstol Pedro también fue motivado a la adoración por parte de Cornelio, el centurión de una compañía llamada La Italiana, el gentil convertido al cristianismo. Dice la escritura que cuando Cornelio salió a recibir al apóstol Pedro, que dice la Iglesia Católica que el apóstol Pedro fue el primer papa. Cuando recibió a recibir al apóstol Pedro, le recibió para adorarle. Mas Pedro le dice: levántate. Yo mismo también soy hombre como tú. No hay que adorar a la criatura, hay que adorar al Creador. Queda pues, hermanos, probado en este punto, hermanos míos, que la adoración a la Virgen María no es bíblica. Lo digo con todo respeto. Desde luego, la adoración a la Virgen María es idolatría. Adorar a la criatura antes que al Creador es blasfemia. Y es pecado. Y el pecado trae sus consecuencias. Y consecuencias graves. Por lo tanto, tiene que ser corregido inmediatamente si quiere usted agradar a Dios y ser salvo por toda la eternidad. Otro dogma que se nos ha enseñado y que quieren que creamos nosotros es el de la llamada la siempre Virgen María. La siempre Virgen María. La Iglesia Católica dice que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Pero eso no es cierto, porque virgen es una muchacha doncella que no ha conocido varón, que no ha tenido relaciones con hombre alguno. Entonces, cuando ya tiene relaciones con hombre alguno, entonces deja de ser virgen. María, después del nacimiento, vamos a verla, como nos enseña la Biblia. María, después del nacimiento de Jesús, tuvo más hijos. Es decir, siguió su matrimonio normal con José, su marido. Dice la Escritura en Mateo capítulo 1, versículo 24, dice la Escritura así, Mateo 1, 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado,
y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué quiere decir, hermanos míos? Pero no la conoció. Que no se allegó a ella, no se juntó a ella como mujer, no se unió a ella en relaciones como esposa, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ahora, ¿qué es primogénito? Dando a entender que es el primero, dando a entender que tuvo más hijos. Primogénito quiere decir primero, es decir, hubo más hijos. La iglesia católica dice su hijo unigénito, pero esta es una mentira. No es unigénito, es primogénito. ¿A quién creer? ¿A la Biblia o a las enseñanzas que nos han dado por varios siglos? En una ocasión, cuando Cristo, después de haber terminado ciertas labores, ciertas faenas, regresa a Nazaret. Ahí en Nazaret les enseñaba en las sinagogas de su pueblo, y el pueblo se maravillaban y decían unos a otros: ¿de dónde tiene esta tanta sabiduría? ¿Y de dónde esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Es Mateo capítulo 13, por los que están buscando. Mateo 13, verso 54. Aquí está clarísimo este texto, hermanos míos. María tuvo más hijos. En este pasaje se mencionan por lo menos 4 hermanos y se mencionan por nombre: José, Simón, Judas y Jacobo. Además, se mencionan también sus hermanas. Dice, ¿no están todas sus hermanas también con nosotros? No dice cuántas hermanas, pero habla de pluralidad. Hermanas. Quiere decir que por lo menos nuestro Señor Jesucristo tuvo por lo menos 2 hermanas. O María tuvo 2 hijas, por lo menos. Aunque yo me atrevería a decir que no fueron 2, que fueron 3 o más. Porque casi siempre, por regla general, cuando se menciona la palabra todas, no significa 2. Diría ambas o las 2 hermanas, sino todas. Yo me inclino a decir que fueron 3 o más. Así es que María tuvo por lo menos 7 hijos más, aparte de su primer hijo, Jesús. Los 4 hermanos y por lo menos 3 hermanas. Así que el dogma de la siempre Virgen María se desvanece como castillitos de naipe comparado con los pasajes de las Escrituras, los pasajes que vienen de Dios. Otro pasaje, hermanos, que destruye esta falsa doctrina de la llamada siempre Virgen María es cuando le avisaron a Cristo que su madre y sus hermanos estaban fuera y lo estaban buscando. Cristo allí elevó las relaciones espirituales sobre las relaciones físicas o materiales o carnales, haciendo la pregunta: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo sus brazos hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y he aquí mis hermanos. Así que, hermanos míos, queda probado por segunda vez que el dogma de la siempre Virgen María resultó falso. Es mentira. Y otra mentira más agregada a los libros, a los registros que tiene Dios,
No se nos olvide, hermanos, que Dios tiene registros en la Biblia. Y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vamos a entrar a otro pasaje. Este tema continuará. Está profundo, está un poquito más largo y yo creo que nos va a ayudar bastante en el trayecto de nuestro peregrinaje hasta el cielo. Se le llama también María Santa Madre de Dios. La Iglesia Católica dice que María es la Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Madre de Dios no. Santa sí. Y el sacerdote te pregunta a ti cuando lo tienes frente a frente, ¿tú crees que María fue la madre de Jesús? Y tú respondes, sí, señor sacerdote. Y te sigue preguntando, ¿tú crees que Jesús es Dios? Y tú respondes, claro que sí, señor cura, Jesús es Dios. Entonces María es madre de Dios. No. ¿Por qué no? Señor sacerdote, no se le olvide que Jesús tiene doble naturaleza. La naturaleza humana y la naturaleza divina. No se le olvide, señor cura, que Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, no de hombre alguno. Pero también nació y vino a este mundo de un ser humano, de una persona, María, como dice Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces Jesús es de doble naturaleza, la humana y la divina. María fue la madre de Jesús en la naturaleza humana, mas no en la naturaleza divina. Cristo como Dios existió antes que María. Dice Cristo, antes que Abraham soy yo. En una ocasión le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto te digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, por regla general, ¿qué existe primero? ¿La madre o el hijo? Naturalmente que la madre. La madre existe primero, la madre engendra al hijo. Entonces nos están enseñando que María existió antes que Dios. Sí, mi hermano. Esto es una herejía y una blasfemia. Hermanos míos, con todo respeto, estoy despojando a la Virgen María de todas las mentiras que la Iglesia Católica nos ha enseñado. En las bodas de Canaán dijo a su madre, ¿qué tengo contigo, mujer? Aquí se nos enseña la sumisión divina y Cristo, la obligación más alta y más sublime que la de un hijo a una madre. En una ocasión le dijeron a Cristo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que tú mamaste. Cristo le contesta, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Dónde está aquí el énfasis de nuestro Señor Jesucristo? ¿En su madre, en la que lo trajo en su vientre 9 meses? ¿En la que lo parió? ¿En la que lo dio a luz? ¿En la que lo amamantó? ¿O los que oyen la palabra de Dios y la guardan? ¿Dónde está el énfasis? Ustedes hagan la conclusión, hermanos. Veamos otro pasaje. Cuando Cristo está colgado en la cruz, Cristo encargó a su siervo Juan, le dice, Juan, he ahí tu madre. Mujer, he ahí tu hijo. Hermanos, otro dogma más que se cae, que se viene a tierra, que se desvanece. Y la Biblia te dice a ti, salid, pueblo mío, de en medio de ella, y no seáis partícipes de sus pecados. La adoración de María es una doctrina completamente falsa. Si María
puede oír y contestar peticiones de sus adoradores por todas partes del mundo, entonces ella posee también los mismos atributos de Dios: la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia divina. Querido amigo, querido hermano que estás aquí presente, Cristo te ama y quiere salvarte. Él ha derramado su sangre por ti para que tú tengas también el perdón de tus pecados. Por Él y por ningún otro puedes ser salvo. Dejaremos la segunda parte para cuando se nos dé la siguiente oportunidad y exponer el tema de la Inmaculada Concepción de María, la María con la Biblia como mediadora, como intercesora, como abogada de los pecadores, la ascensión en cuerpo y alma de la Virgen María y todos estos temas más. Después entraremos a las apariciones de María y a un libro que tenemos que es muy querido y muy respetado por la Iglesia Católica, escrito por Alfonso María de Ligorio, un obispo jesuita en el siglo XVIII. Se llama Las Glorias de María. Entraremos para escudriñar lo que dice ese libro y compararlos con todo respeto con la luz de las Sagradas Escrituras. Hermano mío, no te engañes y no te dejes engañar y no engañes a nadie más, porque Dios no puede ser burlado. No permitas que las invenciones y los dogmas humanos y todas aquellas supersticiones te roben la vida eterna. Cristo es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Dios te bendiga, mi hermano.